Bueno, buenas tardes acá en Europa, buenos días allá en Centroamérica y en otros países de América Latina. Primero agradecer a la universidad por recibirme acá estos meses, con lo cual espero aprovechar mucho, aprender y ojalá aportar sobre temas centroamericanos. Y obviamente por la invitación ahora a presentar esta ponencia. Como bien decía Pedro, la ponencia está basada en mi último libro, que es sobre el capitalismo en Centroamérica. En ese sentido, pero como es un libro basado en un enfoque de economía política, en un enfoque estructural, en un enfoque comparativo, obviamente ya trataré de explicar. El título de la ponencia creo que refleja bastante bien el contenido del libro, que es Capitalismo, élites, Estado y actores externos, básicamente estudiando el papel de Estados Unidos en esa configuración. En ese sentido, va a ser un placer compartir con ustedes. El libro al que le interese está en Amazon y por supuesto en Guatemala y en Centroamérica de manera física. Vamos a ver, yo creo que es importante para ubicar a los que conocen poco Centroamérica, pero también a los que lo conocen bastante, el tipo de análisis que se hace allá. Una de las motivaciones para escribir este libro fueron dos básicamente. Primero, a raíz de la crisis del 2008 a nivel internacional, de la crisis financiera de Estados Unidos, eh, se generó un debate muy fuerte a nivel académico, a nivel internacional sobre el capitalismo, muy fuerte. Eh, en los principales centros de pensamiento y universidades del mundo se comenzó a discutir sus límites, sus viabilidades, etc. De manera muy curiosa, a Centroamérica nunca llegó a ese debate. Nunca llegó a ese debate, lo cual es curioso en una región donde si alguna cosa debería estudiarse es el capitalismo, porque son sociedades que históricamente han tenido mucho problema económico, sociedades muy pobres, concentradas, elitistas, y sin embargo ese debate no llegó. Entonces uno de los motivos de mi investigación es decir, bueno, ojalá que este libro, esta investigación contribuya a generar un debate sustantivo sobre el capitalismo en Centroamérica. Porque en mi opinión, eh, el análisis del capitalismo y sus consecuencias tiene mucho que ver con lo que ha pasado históricamente en Centroamérica y con lo que está pasando ahora con la gran crisis que tenemos. Ese es un motivo. Eh, el otro eh, tiene que ver con mis trabajos anteriores. Como decía Pedro, yo en realidad en los últimos 10, 15 años he estado estudiando mucho el cambio estructural en Centroamérica. Todo lo que son nuevos modelos económicos, élites, integración. Y como una cosa lleva a la otra, lo que fui construyendo, por lo menos en mi cabeza, era como piezas, como fichas de un rompecabezas más grande. Y entonces caí en la cuenta rápidamente que todo llevaba a que el análisis tenía que concluirlo con el capitalismo. Es decir, porque en todos los estudios salía el mismo tema, ¿no? Se repetían. Concentración de riqueza, poco crecimiento, control del Estado, élites, etcétera, etcétera. Entonces, este libro trata, por eso lo digo, es como una síntesis de investigaciones anteriores, obviamente dándole un valor cualitativo muy importante. Y el otro, que creo que es otra razón, es que en Centroamérica, a raíz de la crisis de la pandemia, y como en toda América Latina, se ha comenzado a hablar mucho de que el Estado tiene que hacer un rol diferente en esas sociedades. La pandemia lo que dejó clarísimo es que estados débiles, incapaces de enfrentar la crisis, sin sistemas de protección social, con poca coberturas en educación y salud. Y entonces surgió la discusión allá, bueno, se necesita un Estado nuevo en Centroamérica que cumpla con esta función. Y entonces el tema es que efectivamente construir Estado
es un tema fundamental que en el caso de Centroamérica, ya lo vamos a ver, es uno de los factores fundamentales que explica el tipo de capitalismo que hemos tenido. En ese sentido, este libro tiene esas motivaciones. Ahora bien, ustedes entenderán que, bueno, hay una más que es más académica, pero es importante. En un libro que va a salir ahora, el 2022, sobre Guatemala, un dossier de 2 capítulos por la Universidad de Austin, Estados Unidos, me buscaron para que yo, si podía hacer yo un capítulo para Guatemala. Y el título que me dijeron era contestando una pregunta, si el capitalismo de Guatemala es un capitalismo jerárquico, basado en la teoría y en la hipótesis de algunos autores de que en América Latina el capitalismo que existe es el capitalismo jerárquico. A raíz de eso comencé a estudiar esos temas y me di cuenta que esa categoría de capitalismo jerárquico que se está utilizando para América Latina, para el caso de Guatemala, no calzaba. No calzaba y entonces ahí me surgió una idea, una inquietud académica y dije, bueno, pero si estamos metiendo a Centroamérica como parte de un capitalismo global, creo que hay que investigar más a detalle. Y entonces de ahí surgió la idea de hacer un análisis sobre el capitalismo en Centroamérica. Obviamente, un reto metodológico era cómo enfrentar eso, es decir, cómo estudiamos el capitalismo en Centroamérica. Y ahí utilicé un, digo, una metodología bastante, bueno, conocida, pero aplicada a Centroamérica, que es tratar de contestar varias preguntas. Primero, ¿cuántos tipos de capitalismo ha habido en Centroamérica en 150 años, desde la independencia en adelante? Segundo, si el capitalismo de Costa Rica es igual al de Guatemala o al de El Salvador, si hay diferentes variedades de capitalismo o es el mismo, ¿no? Tercero, una pregunta importante que traté de contestar es, ¿por qué un capitalismo que todo el mundo ha criticado, que inclusive se planteó que fue el responsable de la guerra de los 80, ¿por qué un capitalismo como ese ha permanecido 100 años? ¿Cuáles serán los factores que explican el mantenimiento casi de un siglo de un sistema que a todas luces tiene grandes problemas? Era una pregunta importante, eh, porque teóricamente si algo no funciona bien hay que quitarlo y cambiarlo, pero sin embargo ahí algo que no estaba funcionando bien estaba durando casi 100 años. Entonces, esa es una pregunta relevante. Y el otro, obviamente, estudiar los factores, estudiar, como digo, si en los últimos 50 años ha habido un cambios importantes estructurales. Y a raíz de ahí entonces utilicé una metodología en base a la economía política y en base a- al, al- la- al análisis comparativo, tratando utilizando como concepto básico el concepto de modelo económico. En Centroamérica, la CEPAL y todo el mundo habla de modelos económicos. Y inclusive América Latina se dice que en los últimos 150 años han habido 3 o 4 grandes modelos económicos. Eh, y cada uno de esos modelos generalmente se asocia a tipos de capitalismo. Por ejemplo, el modelo agroexportador tradicional de América Latina se le asocia con el capitalismo agrario, ¿no? Eh, el modelo industrializador de los 60, 70 se le asocia con un capitalismo jerárquico, inclusive hablando de eso, ya donde habían cambios sustanciales en términos de producción. En ese sentido, yo utilicé el concepto de modelo económico para, entendido el modelo económico como un régimen económico bajo el cual se explica cómo un país, cómo una economía, qué produce, dónde produce, quién produce, dónde se realiza esa producción, tratando de investigar también el tema del excedente económico, que ustedes saben, economía clásica es un concepto muy fuerte, tratando de decir, bueno, ¿de dónde sale el excedente económico para producir? ¿Es inversión extranjera? ¿Son remesas, como ya veremos? ¿O es otro tipo de recursos? ¿Son recursos internos, etcétera? Entonces, en el libro se analiza bastante con detalle el tema de dónde sale el excedente para producir y lo más importante, ¿quién se queda con ese excedente?
cómo se distribuye ese excedente. Es decir, una vez que se produce, cómo se reparte ese excedente entre la sociedad. Y ahí entramos a estudiar entonces los distintos actores económicos. Otra pregunta clave era, que trato de contestar es, ¿quiénes son los actores económicos dominantes en esa economía? Porque en cada tipo de capitalismo hay uno o varios actores que dominan la economía. Eh, y finalmente el rol de los actores. Una pregunta que yo traté de contestar es, bueno, ¿cuáles son los actores? Pero también, ¿cuál ha sido el rol del Estado y cuál ha sido el rol de actores externos, particularmente Estados Unidos? En Estados Unidos, a diferencia de otras regiones en Centroamérica, desde principios del siglo XX, ha sido la potencia hegemónica, ha intervenido en el caso, ya lo veremos, en el caso de Nicaragua directamente por varias décadas, en el caso de Honduras también, por otros motivos. Entonces, estudiar cómo Estados Unidos ha influido en el tipo de capitalismo. En resumen, para ya pasar un poco a las conclusiones, eh, lo que trató de mostrar en el libro es decir, qué tipo de capitalismo hay, cómo se caracterizan y cuáles son sus diferencias, cuáles son las variedades que existen al interior de los países, si es que hay, y cuáles son los factores que tratan de determinar esas diferencias. Obviamente, un tema fundamental es cuáles son los resultados de cada capitalismo. Y ahí, tratando de en materia, lo que de las grandes conclusiones es que, primero, yo sostengo que en 150 años solo han habido dos tipos de capitalismo en Centroamérica, lo cual es una sorpresa para muchos porque puede decir que hubieran más, pero en realidad, bajo el análisis que hice, solo salen dos tipos. El primero, que duró desde las finales de la década del siglo XIX hasta los 80 del siglo pasado, o sea, 100 años básicamente, es el capitalismo que yo llamo el capitalismo agrario exportador, capitalismo agrario. ¿Por qué le llamo así? Porque es un capitalismo bastante básico, donde su principal eje de acumulación, su principal actividad estaba en la agroexportación. El famoso dicho de las economías cafetaleras, ¿no? Son economías, las 5 economías, dicho sea paso, por Centroamérica, yo entiendo 5 países en esta investigación, ¿no? Que son los 5 países que se independizaron como países los países de América Central, que son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Son los 5 países. Y este capitalismo agrario tenía unas características, yo digo en el libro, funcionaba casi como un reloj. Era perfecto cómo funcionaba, ¿no? La economía se basaba en las exportaciones de café, azúcar, algodón después, ¿no? En algunos casos carne, vacuna. Y esa economía exportadora era controlada, todas las fases, y aquí veremos diferencias, pero de ahí salía lo que se producía en los países, de ahí salía lo que se exportaba a través de las exportaciones hacia Estados Unidos, básicamente, de ahí salía el excedente que se generaba en la economía, y ese excedente era apropiado por lo que se llamó mucho tiempo las élites agrarias o las oligarquías agrarias centroamericanas, ¿no? Entonces, donde estaba un círculo virtuoso en ese sentido. Es decir, se exportaba, se producía café, se comercializaba el café, se transformaba el café, se exportaba el café, venían las divisas que servían para mantener el aparato productivo funcionando, y ese excedente se lo pasaba a través de los bancos, que eran brazos financieros de estas élites, y ese dinero llegaba al sector exportador nuevamente o era gastado en consumo suntuario o importación. En realidad, ahí en el libro planteo unos esquemas, como digo, es un capitalismo que funcionaba muy bien, en el sentido de que no había dónde perderse, pero además es un capitalismo que, como dice Víctor Bulmer Thomas en sus libros sobre Centroamérica, es un capitalismo que cuando se le somete al rigor, en términos económicos, de crecimiento, no fue tan malo. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, las economías de Centroamérica crecieron al 5,5, 6% durante 20, 25 años, al igual que el resto de América Latina. Entonces, hubo un problema de crecimiento, obviamente de inestabilidad,
¿no? Por el café, cada vez que, por la inestabilidad de los precios, pero en términos de crecimiento no fue tan malo, al menos no fue peor que América Latina. Pero entonces viene una pregunta importante. ¿Por qué si no fue peor el crecimiento en Centroamérica que el resto de América Latina, por qué en Centroamérica hay más concentración del ingreso y hay más pobreza? Y esto me llevó a estudiar obviamente cómo estaba estructurado. La base económica del capitalismo agrario era la tierra. El padre Segundo Montes, uno de los jesuitas asesinados en El Salvador, tenía un famoso artículo que se llamaba El Salvador, epicentro de la crisis, la tierra, epicentro de la crisis. Entonces, su argumento era, el control de la propiedad de la tierra es lo que hace que haya un sistema totalmente injusto económico en El Salvador. Y efectivamente, cuando uno estudia Centroamérica, se da cuenta que en el capitalismo agrario, el principal activo era la tierra. Y la tierra estaba totalmente concentrada, con la excepción de Honduras y de Costa Rica. Ya lo vamos a ver. Pero en el resto de países, Salvador, Guatemala y Nicaragua, la concentración de la tierra estaba concentrada en muy pocas manos. Y esa gente es la que controlaba la producción, la distribución, la exportación, controlaba los bancos, se quedaba con toda la riqueza. Entonces, es importante, pero además, y aquí viene el tema del Estado, uno se explica, pero no basta, no basta, o sea, está bien que la agricultura esté basada en el café, está bien que haya concentración, pero ¿cómo se explica que haya surgido una élite tan poderosa en Centroamérica? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cuáles fueron los mecanismos que explican eso? Y obviamente, uno de los más importantes es el Estado. El Estado centroamericano, ya veremos los matices, de nuevo, Costa Rica es la gran diferencia. El Estado centroamericano, la construcción del Estado en Centroamérica estuvo vinculada a la construcción del capitalismo, que es una cosa interesante. El capitalismo no se entiende en Centroamérica si no se entiende cómo se construyó el Estado. Y en la construcción del Estado en Centroamérica hay unas diferencias sustantivas. La diferencia más grande, y ahorita paso a ver para avanzar un poco, la diferencia en Costa Rica. Costa Rica desde siempre fue un país muy diferente, ¿no? Es el país de pequeños propietarios, la tierra siempre estuvo más distribuida que en el resto de países. Eh, la democracia fue un factor importante desde la primera mitad del siglo XX. Las élites económicas, si bien tenían poder muy fuerte, no controlaban al Estado, no siempre, y por lo tanto había contrapesos. De hecho, el estado del bienestar que se construye en Costa Rica a partir de la segunda mitad del siglo XX es gracias a que el Estado es un Estado democrático controlado por clases medias profesionales que no son la élite. Y eso permite entonces que en el Estado en Costa Rica tenía mucha más autonomía de las élites, lo que le permitió apostarle más a proyectos nacionales más que a proyectos sectoriales. En el caso de Guatemala y El Salvador, que son los casos opuestos, el Estado nunca tuvo independencia tanta de las élites. Las élites siempre lo controlaron, siempre han controlado el Estado y claro, como no había democracia, sino que estados autoritarios o militares, tampoco habían clases medias y clases profesionales fuertes que tuvieran acceso al poder del Estado. Imagínense lo importante que es esto. Es decir, una diferencia del capitalismo en Centroamérica es qué tipo de Estado se tiene y quién lo controla. Y esto tiene repercusiones para la crisis actual, como veremos adelante. Entonces, el Estado, o sea, se mantuvo por 100 años el capitalismo en la región, porque las élites que lo controlaban también el Estado. Y el Estado se pudo en función de ese capitalismo, ¿no? Ayudando a generar las condiciones macroeconómicas, al tema de la acumulación, al tema de la distribución. Eran estados pequeños porque las élites no les gustaban los estados grandes, pero además de eso no les gustaba la inversión en lo social y en ese sentido se fue armando un círculo bastante vicioso, ¿no? Donde toda la generación de las riquezas quedaba concentrada siempre y no habían mecanismos distributivos por parte del Estado. Entonces, obviamente,
quiero hacer referencia rápidamente a las diferencias, porque sí creo que es clave entre los países. Yo hago una diferencia dentro del capitalismo agrario. Hay tres tipos hay tres variantes. La variante de Costa Rica, que yo le llamo la variante capitalismo agrario estatal. ¿Por qué? Porque el capitalismo agrario de Costa Rica, una de las diferencias fundamentales es el rol del Estado. En Costa Rica hubo un Estado interventor, un Estado fuerte, un Estado más autónomo y un Estado social que desde los 50 adelante construyó un sistema social, un sistema, cuando aquí en Europa todavía no estaba todavía consolidado, en Costa Rica ya estaba bastante consolidado un Estado del bienestar. Entonces, eh, y Costa Rica, entonces por eso también el hecho de que la tierra no esté tan concentrada, pero además hay una cosa fundamental, y es que a diferencia de El Salvador y Guatemala, en Costa Rica la élite agraria solo controlaba la parte de la transformación y de la exportación, nunca controló la producción. La producción siempre quedó en manos de pequeños propietarios cafetaleros, agrícolas. Mientras que en El Salvador y Guatemala, las élites controlaron todas las fases del proceso y eso les dio un poder político y una concentración económica que no ocurrió en otros lados. Entonces, catalogo al capitalismo de Costa Rica como agrario estatal, al de Guatemala y El Salvador, los peores, como agrarios oligárquicos, porque la diferencia del Salvador y Guatemala es la tremenda concentración de la riqueza y la tremenda concentración de la propiedad y de la economía por parte de élites. Hay matices entre El Salvador y Guatemala. Guatemala, obviamente, la economía más grande, pero también la economía donde la mayoría de la población es indígena, donde el trabajo, la explotación de la población indígena es mucho mayor que en El Salvador. Un estado en ese sentido, de hecho, casi semifeudal, ¿no? En el caso de Guatemala, las élites muy poderosas controlando muy al Estado. El Salvador es interesante porque en el siglo XX, ahí me di cuenta estudiándolo, yo soy salvadoreño, explica mucho las élites después. Es que en El Salvador las élites económicas, las centroamericanas, fueron siempre de las más modernizantes y siempre las más capitalistas. Y eso se explica en parte porque no había poca tierra y mucha fuerza laboral. Entonces, la fuerza laboral, ahí siempre hubo relaciones capitalistas de antes que en otros países. Además, como controlaban la producción y el café, y es una élite vinculada a la tierra, y vinculada a la banca, y vinculada a otros sectores, es una élite muy poderosa y controlaba el Estado. En el caso, me voy a tener un par de minutos con Honduras y Nicaragua, porque son casos que son capitalismo agrario, pero son casos que a eso yo le llamo capitalismo agrario tradicional. ¿Por qué? Básicamente, tanto Honduras como Nicaragua fueron los últimos en incorporarse al capitalismo en Centroamérica. Y ninguno de los dos lo hizo a través del café. Sí. Honduras lo hizo a través de la minería y también Nicaragua a través de exportación de productos extractivos. Pero la diferencia es que en ambos el Estado también costó que se constituyera. Y entonces una pregunta que surge es, bueno, ¿y cuáles son los factores que explican por qué en Nicaragua y Honduras el Estado costó que se constituyera? ¿Y por qué? La otra gran característica, que la élite agraria, la élite económica en Honduras y en Nicaragua es mucho más débil que en el resto. Como ustedes ven, ahí hay matices importantes. Y la pregunta, y uno de los factores que explican por qué el capitalismo de Honduras y Nicaragua es el más tardío, es el más atrasado en el sentido capitalista, por qué hay actores débiles, se debe al rol de Estados Unidos. Estados Unidos intervino en Nicaragua por 20 años controlando el Estado, ¿no? Del 1912 a 1933, después con intervalo y después de nuevo. O sea, eso hizo que debilitó la posibilidad de construir un Estado propio autónomo con élites en Nicaragua.
Y en Honduras pasó algo parecido, no con intervención directa, pero sí a través de las bananeras, ¿no? Donde las empresas bananeras controlaban muchísimo el Estado y muchísimo de la economía hondureña. También habían bananeras, habían en Costa Rica y en Guatemala, también con mucho poder, pero no tanto, no tenían un control tan fuerte, directo, en el Estado como en el caso de Nicaragua y Honduras. Y eso entonces hace de que Nicaragua y Honduras vayan por un camino un poco más atrasado siempre, con menos Estado, con élites y siempre jugando con factores externos. Y uno ve efectivamente en la debilidad de las élites económicas hondureñas, que tiene que ver también insisto, con el papel de las bananeras, pero también en el caso de Honduras con la territorialidad, que es muy fragmentada, ¿no? Y aquí viene un tema. Honduras, al igual que Costa Rica, presentaba en ese tiempo las estructuras agrarias menos concentradas, mucha propiedad pequeña también, ¿verdad? Y Nicaragua no, en Nicaragua la tierra estaba absolutamente concentrada igual que El Salvador y Guatemala. Como ustedes ven, en 5 países los factores importantes de Estado, Estados Unidos, tenencia de la tierra, élites, hacen que haya variedades de capitalismo diferentes. Y antes de pasar al siguiente, yo quiero detenerme en los resultados de ese capitalismo. Porque los resultados son importantes. Sin duda, como lo digo en el libro, el más exitoso relativamente es el costarricense. Se construyeron un capitalismo más inclusivo, más productivo, un capitalismo donde los datos sociales obviamente son extraordinarios por el rol del Estado, ¿no? Los más complicados es el resto, pero es Guatemala y El Salvador, ¿no? Donde hubo una concentración brutal del ingreso y la propiedad, ¿no? Donde la pobreza y la miseria en el caso de Guatemala y el resto es alarmante, ¿no? Y entonces, y todos ellos eh, también con grandes problemas con el tema medioambiental, que es un tema que antes no se estudiaba, pero ahora se está estudiando. Es decir, el capitalismo agrario fue totalmente depredador del medio ambiente, sobre todo el algodón. Cuando se metió el algodón en los 40 y en adelante, hubo unas consecuencias dramáticas en términos medioambientales, ¿no? Entonces, ese es el capitalismo agrario. Duró 100 años. Y de repente, en la década de los 80, en El Salvador, en Centroamérica ocurre, yo pongo ahí de manera provocadora, que en los 80 pasó lo que los revolucionarios y los progresistas habían intentado hacer desde siempre en Centroamérica, cambiar el capitalismo. Entonces, en los 80 es una década clave que hay que estudiarla en Centroamérica, que no se ha estudiado muy bien, porque solo se ha estudiado la parte política de las guerras, pero no se ha estudiado las transformaciones económicas a profundidad. Y yo sostengo, cuando lo vengo sosteniendo desde mi tesis doctoral que hice sobre El Salvador, que lo que pasa en los 80 es donde se sientan las bases de las grandes transformaciones económicas y sociales en Centroamérica. No es en los 90. Es ahí donde se quiebra el modelo agroexportador tradicional y es ahí donde se quiebra el capitalismo agrario. Un paréntesis, hubo, una, hubo un intento con el mercado común centroamericano de modificar el capitalismo agrario. Y ese intento, de nuevo, fracasó. Y aquí es interesante porque seguramente hemos leído mucho y escrito mucho sobre la integración centroamericana. Pero si uno ve lo que pasó en los 50 y 60, la moda en América Latina era meter la industrialización sustitutiva de importación. En Centroamérica se hace tardíamente. En América Latina, en países grandes como Argentina, etcétera, Brasil, se hace en la primera mitad. En Centroamérica se hace en la segunda mitad. Y se hace de manera diferente. Se hace a través de la integración centroamericana. Pero lo interesante es que el proyecto original, que fue ideado por CEPAL y por gente muy inteligente que estaban de ministros de Economía en varios países, era que la integración, quebrar el modelo
agroexportador, quebrar el capitalismo agrario y sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en una industrialización, basado en el crecimiento del mercado interno, etcétera, etcétera. Ese es el objetivo de meter la industrialización. Y ese objetivo fracasó absolutamente. Porque efectivamente, si en los 60 hubo un proceso de industrialización, hubo algunos avances, crecimiento del Estado, clases medias urbanas, etcétera, reducción de pobreza urbana inclusive, el objetivo estratégico de quebrar el modelo agroexportador no se logró. ¿Por qué? Porque el modelo de industrialización siguió dependiendo de las divisas del sector agroexportador tradicional. Y la economía siguió siendo controlada por las élites agrarias. ¿Y por qué? Porque las divisas, o sea, el modelo de industrialización nunca logró generar divisas suficientes. Y las divisas entonces venían del sector agroexportador y eso les daba, y además controlaba la banca. Entonces, ahí ocurre una cosa que le he estudiado después en otro trabajo que hice con CEPAL hace poco. Es decir, ahí falló la teoría en Centroamérica, que introducir un modelo económico automáticamente daba paso a un nuevo tipo de capitalismo. No. En Centroamérica ocurrió lo que Volmer Topman dijo. En realidad, desde los 60 hasta los 80 hubo lo que él llama un modelo híbrido, donde estaba el modelo tradicional, viejo, funcionando con un nuevo modelo agroindustrializador, donde el que estaba subordinado era el industrializador. Obviamente hubieron cambios importantes. Industrialización aumentó, entró una nueva élite transnacional a Centroamérica que no estaba, etcétera, etcétera. Pero en términos de modelo, eh, no funcionó, no se logró quebrar. Y eso se debe al gran poder de las élites económicas y a que en los 70 de nuevamente hubo un boom exportador que fortaleció todavía más a la economía agroexportadora y a las élites agrarias. Pero de manera, y también en los 40, la época es importante porque permite entender lo que pasó después en los 80. En los 40 ocurrió las revoluciones de los 40 en Centroamérica. Del 44 al 48, 4 dictadores cayeron. Y en todos los países se intentó hacer reforma. Y solo en Costa Rica prosperó la reforma. La revolución del 48. Se elimina el ejército, se fortalece el Estado benefactor, el Estado interviene más a intervenir directamente, la democracia se fortalece, etcétera, etcétera. El fracaso grande es Guatemala. En Guatemala, la famosa Primavera Democrática, 1944, 1954, termina con el golpe de Estado Arbenz. Y hubo dos gobiernos progresistas que intentaron hacer una, como dice Alberto Teo Rivas, una revolución nacionalista democrática, no anticapitalista. Lo que querían ellos era meter el capitalismo en Guatemala, a través, donde la gran medida era la reforma agraria, pero también el código de trabajo, etcétera, etcétera, una gran revolución. ¿En qué terminó? En un golpe de Estado del 54, promovido por Estados Unidos, las bananeras y las élites, ¿no? Y ahí yo creo que es importante porque la derrota de Guatemala es la derrota de toda Centroamérica. Después de esa derrota del 54, Guatemala entra en un periodo oscuro que termina en las guerras. Nosotros también, en El Salvador se trató de hacer reforma a los 70, los militares. No los dejó la oligarquía. Entonces, cuando se quiso hacer reforma, cambios, o Estados Unidos detenía o las élites detenían. Por lo tanto, llegamos en una acumulación de problemas hasta los 80. Y en los 80 sí se quiebra el capitalismo. ¿Por qué? Ahí ocurre lo que decimos, todos los países se pusieron en línea, ¿no? Los planetas se pusieron en línea. Las guerras, en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, sobre todo en los dos, destruyeron la base agraria de la economía agraria, sobre todo en El Salvador. Las reformas que se impulsaron, la reforma agraria en El Salvador, la connacionalización de la banca, quebraron la base política de la oligarquía. La quebraron.
las guerras comenzó a surgir el tema de las migraciones y el tema de las remesas, que las remesas en los 90 se convierten en el gran factor de cambio. Pero hay un factor importante. Obviamente, todos los cambios a mediados de los 80 comienza ya la influencia de Estados Unidos por tratar de meter en la región el nuevo modelo económico basado en exportaciones no tradicionales. La cuenca del Caribe, la iniciativa del 83-84. Estados Unidos mete mucho dinero en Centroamérica en los 80 para cambiar las élites económicas y modernizarlas. Crea think tanks, ¿no? En el caso de El Salvador, yo siempre lo menciono, a El Salvador, a FUSADES, del 83 al 90 le dan $100 millones para que haga para una nueva propuesta económica y para modernizar las élites. Entonces, los 80 se dan los grandes cambios. Y por supuesto, de ahí comienza el modelo agroexportador a fracasar totalmente. Y surge en los 90 un nuevo modelo económico y una nueva economía. Obviamente hay diferencia entre los países, funcionando de manera distinta por primera vez en la historia desde que fue el capitalismo. Las economías poco a poco dejaron de depender de la agricultura, de la producción de café y los demás, aunque siempre fueron importantes en unos países más que otros, pero poco a poco el excedente económico, que yo lo trato en el libro, por primera vez ya no es, con excepción de Costa Rica, el excedente económico, las divisas ya no las da el café, ya no era lo más importante, sino que eran las remesas familiares de centroamericanos que vivían en Estados Unidos. Y entonces ocurre el gran cambio. Y después vienen las inversiones extranjeras. Y entonces las economías ya no comienzan cada vez menos a funcionar, a depender de la agricultura y cada vez más comienzan a funcionar en base al dinamismo de los servicios y el comercio. Para ponerlo simple, pasan de ser economías agrarias a economías de servicios, ¿no? Y eso es importante porque entonces surge un modelo que coincide con la visión neoliberal. Y en los 90 entonces de Centroamérica, en todos los países, Costa Rica comenzó antes, comienzan a haber reformas estructurales, reduciendo el Estado, liberalizando las economías, etcétera, etcétera, desregulando las economías. Y en los 90 surge un nuevo modelo económico que da base a un nuevo tipo de capitalismo. ¿Cuáles son las características de este nuevo capitalismo? Los actores económicos son distintos ya. Ya en este tipo de capitalismo ya no son las élites agrarias los principales actores económicos, ni las transnacionales vinculadas a las bananeras. Ya en este modelo son las empresas multinacionales y los grupos transnacionales, las élites económicas centroamericanas que durante los 80 y 90 se transformaron, ahorita voy a hablar de eso, son las que controlan la economía. O sea, ya no es la agricultura la base, sino que son los servicios y el comercio y son nuevos actores económicos donde sus intereses ya están, obviamente tenían en la tierra, pero ya están en servicios, en banca, en comercio, en centros comerciales, ¿no? En construcción, en energía, en otras cosas que no eran agricultura. Y esto supone una transformación brutal que todavía no la entendemos muy bien, ¿no? Un nuevo capitalismo distinto. ¿Dónde tiene sus ventajas este nuevo capitalismo? Una de las ventajas, entre varias, es que es un capitalismo que, que necesita más mano de obra un poco más calificada que el anterior. Para cortar café no necesita que la gente estudie, pero para que trabaje en maquilas, para que trabaje en hoteles, para que trabaje en centros comerciales, ya no digamos en actividades de exportación, se necesita otro tipo de mano de obra. Y por eso es que las élites en los 90, en varios países, favorecen la educación para que haya más educación a nivel de bachillerato. Porque necesitan bachilleres, ya no necesitan solo jornaleros. Entonces, otra cosa buena es que, porque ustedes saben, bueno, España es un caso, pero todas las economías desarrolladas, una economía de servicio, por definición,
contrata más mano de obra mujeres que hombres. Y en Centroamérica ha comenzado ahora la demanda de mano de obra femenina es mayor. Entonces mujeres comienzan a integrarse a las economías, lo cual es bueno. Lo malo es que se integran con salarios bajos de hambre, como siempre. Pero estoy mencionando características, cambios importantes. Y con las élites me detengo. En los 90 ocurrió, yo tengo otro librito por ahí del 2005 que estudia la integración y las élites en Centroamérica. En los 90 ocurre un fenómeno totalmente nuevo con respecto a las élites, ¿no? Donde surge una nueva élite económica en Centroamérica, mucha más poderosa económicamente, porque antes las élites cuidaban su espacio donde invertían. Por ejemplo, la élite salvadoreña le ponía restricciones al café de Guatemala y al azúcar de Guatemala. Cada quien cuidaba su mercadito. Y sus inversiones principales de cada élite estaban en cada país. En los 90, con el tema de globalización y con el tema de la apertura, estas élites ya dejaron de ser solo nacionales y se convirtieron en élites transnacionales. Comenzaron a invertir no solo en Centroamérica, sino que en América Latina y en el mundo. Entonces, hubo un cambio importante, lo que llamamos ahora los grupos transnacionales centroamericanos, ¿no? Y cuando yo hice el estudio en el 2005, me salieron 28 grupos que invertían en 2 o más países. A estas alturas hay estudios mucho mejores y más completos, donde un grupo salvadoreño, por ejemplo, tiene inversiones en 23 países. Un grupo guatemalteco en 25 países. Y este cambio de las élites, pero es interesante, les dio más poder económico, pero no necesariamente más poder político. Y esto es fundamental. Porque como yo digo siempre, un rico ahora de El Salvador, comparado con un cafetalero, es que 100 veces más rico la élite nueva. Pero en su momento, posiblemente, en términos relativos, tenía más poder el cafetalero. ¿Por qué? Porque el cafetalero controlaba el Estado directamente. Y ahora con las aperturas democráticas, con todo esto, con los cambios que han habido, ya, como yo digo en el último libro del 2018, el gran cambio en las élites en Centroamérica y en El Salvador lo pongo en una frase. Antes, las élites económicas ganaban siempre. Hoy, casi siempre. Hoy pierden las élites en Centroamérica. Pierden. Porque cuando llegan gobiernos de oposición, que antes no se podía, sino que eran militares, cuando llegan gobiernos distintos que ellos no controlan, ellos pierden poder sobre los estados. Y entonces comienza un juego importante donde el Estado gana autonomía, por lo menos temporalmente. Entonces, pero este cambio en las élites creo que es fundamental porque ahora son mucho más poderosas y tienen influencia en todos los países donde están. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la historia, pero se las menciono en 2 segundos. En Costa Rica, cuando hubo elecciones hace 2 o 3 periodos, se denunció que grandes empresarios salvadoreños estaban financiando en Costa Rica las elecciones. Igual, empresarios guatemaltecos ayudan a las elecciones en El Salvador. Es decir, estas élites transnacionales ahora operan e influyen en distintos países, ¿no? Y esto es un cambio. Y lo otro son las empresas multinacionales, que es otra cosa que no se está viendo en este nuevo capitalismo. Las economías centroamericanas son cada vez menos de los centroamericanos. Está ocurriendo un proceso de desnacionalización. ¿Cuáles son las economías menos nacionales? Es Costa Rica y El Salvador, no es casualidad. Son las economías más avanzadas en servicios y comercio, ¿no? En estos 2 países, la mayoría de actividades económicas, en el caso de Costa Rica también el Estado todavía tiene algo, pero en El Salvador, desde la empresa de cerveza hasta la empresa de aviones, hasta todas las empresas de actividades, son extranjeras. Y eso ha cambiado el balance de poder en este nuevo capitalismo. Y lo ha hecho paradójicamente menos productivo.
Porque antes en el capitalismo agrario había un vínculo entre lo productivo. Si el dueño de la finca es dueño del banco y depende del café, invierte en café. Hay una lógica productiva. Pero en este caso, donde los bancos son todos extranjeros en la mayoría de países, menos en Guatemala, son todos extranjeros y sus sedes las tienen en Nueva York, ya a ellos no les interesa el vínculo productivo. Y por eso es que ha habido un cambio en el crédito en Centroamérica enorme, donde los bancos dan para consumo y cada vez menos para producir. Y eso ha hecho que la brecha entre producción y consumo se haga más grande. Y entonces, para ir terminando, este nuevo capitalismo es menos productivo en el tiempo que lleva, que ya son 30 años, el nivel de crecimiento es más inestable y es menor. En este tiempo, efectivamente, hubo una disminución de la pobreza y la desigualdad, pero por el aumento en los 90, básicamente, del gasto social en las transferencias condicionadas. Además, la posguerra hizo que hubiera inversión del Estado. Pero en general, la tendencia es a un estancamiento económico y la pobreza a estancarse. Y un caso curioso, Costa Rica, que sigue siendo la economía más productiva, la que no depende de remesas, ¿no? La que sigue generando sus propias divisas, porque ellos sí hicieron un ajuste en ese sentido bueno. Costa Rica es de los pocos países de Centroamérica, el único, pero en América Latina los pocos, que en la última década la concentración del ingreso ha aumentado fuertemente. Entonces, en el libro yo digo, o sea, Costa Rica, o sea, tenemos una mala noticia en el sentido de que cada vez en este nuevo modelo, en este nuevo capitalismo, Costa Rica es cada vez menos excepcional. Cada vez se parece más a los otros países. No es todavía igual, porque todavía tienen un Estado que mantiene un peso importante, todavía tienen un sistema social importante, pero en términos de funcionamiento de la economía, de concentración de ingresos y de pobreza, ya está teniendo problemas. Para resumir entonces, quiero terminar diciendo lo siguiente, volviendo al título de la presentación. En Centroamérica, en los últimos 150 años, a diferencia de otros países, han habido dos tipos de capitalismo, pero hay tres actores que siempre han estado presentes, que su actuación determina, empuja o detiene, pero que sin esos tres actores no se puede explicar la marcha del capitalismo en Centroamérica. Por supuesto, el primero son las élites. Las élites económicas centroamericanas, alguien me decía en otra presentación, bueno, pero en todos lados hay élites económicas, por supuesto. Si América Latina es famosa en eso. Pero los de Centroamérica tienen una, quizás como son economías pequeñas, tienen una particularidad, que esa combinación entre élites poderosas económicamente y élites poderosas políticamente, que controlan estados, eso les da una diferencia sustancial, ¿no? En el caso centroamericano. La falta de democracia es el otro, o sea, en otros países hay más juego democrático, en Centroamérica históricamente ha habido muy poco juego democrático. Y las élites obviamente son las que históricamente han sido las grandes ganadoras. O sea, la grande ganadora del capitalismo centroamericano son las élites. Y entonces se extraña, pero desgraciadamente no han aprendido mucho todavía. No aprendieron de los 80 de los conflictos, porque siguen oponiéndose a financiar al Estado, siguen oponiéndose a pagar sus impuestos como debería ser, siguen oponiéndose a que se construya un sistema social mucho más inclusivo, siguen oponiéndose a pagar salarios decentes y en el último capitalismo queda claro, son élites rentistas. Ya quisiéramos tener élites que tengan y apuesten y se metan a innovar y se metan en los sectores de punta. No, son élites que están haciendo dinero de la renta y del monopolio y del oligopolio. En ese sentido, ahí hay un tema complicado hacia el futuro. ¿Qué voy a decir? Obviamente no estoy hablando de todas. Hay élites democráticas, hay gente que está haciendo cosas interesantísimas,
pero estoy hablando como tendencias, porque hay diferencias sustantivas dentro de cada país y dentro de los países. El segundo actor es Estados Unidos. O sea, la historia de Centroamérica económica no se entiende si no se entiende el rol de Estados Unidos en el capitalismo agrario y en este capitalismo. En ambos Estados Unidos es responsable. En ambos intentó a veces impulsar reformas. En ambos tipos de capitalismo a veces intentó detener reformas. Y ese comportamiento atípico, que no es constante, se debe obviamente a su relación con las élites, su visión geoestratégica, ¿no? Lo que sí surge, y en el libro lo planteo, es que históricamente el capitalismo centroamericano se ha mantenido en esa alianza que es compleja, contradictoria a veces, no amigable a veces, alianza entre las élites centroamericanas y Estados Unidos. Y eso es lo que ha mantenido un status quo y un tipo de capitalismo que no es el mejor como quisiéramos tenerlo. Y el tercer actor es el Estado. Y esto sí creo que es importante porque con toda la visión neoliberal y con todo lo que todavía se dice que el Estado no debe meterse en la economía, que en Centroamérica todavía hay gente que dice que el gran problema es el Estado, que debe salirse, que hay que dejar a los empresarios que hagan lo que quieran básicamente. El estudio lo que demuestra es que la diferencia entre Costa Rica y el resto, entre un capitalismo más inclusivo, más social y uno menos inclusivo y menos social, uno de los factores claves es el Estado. Lo que explica por qué en El Salvador y Guatemala hubo un capitalismo voraz es el Estado. Un Estado débil, controlado por élites, un Estado centralizado y encima de eso un Estado militar. Hasta hace poco. A diferencia de Costa Rica, que tiene un Estado democrático, un Estado más autónomo, un Estado más fuerte y un Estado social. Termino ahora porque todo esto que pareciera ser un tema teórico, conceptual, para la academia, en realidad tiene un sentido práctico. Y con esto termino. La crisis centroamericana hoy es la crisis más grave después de los 80 y en algunos aspectos es más complicada. Y como hemos dicho en otros análisis, el gran problema es que ya se intentó casi de todo en Centroamérica. Revoluciones, contrarrevoluciones, se implementó todo el paquete neoliberal, reformas económicas, se ha intentado liberalización, privatización, de todo. Y resulta que después de 30 años que supuestamente íbamos a estar mejor, de repente entramos en una crisis multidimensional. Una crisis política donde la democracia, que supuestamente era nuestro principal valor, se está deteriorando rápidamente. Una crisis social que la pandemia nos hizo retroceder una década. El crecimiento, el peor en 30 años, ¿no? Inseguridad y violencia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es tiempo de una reflexión sustantiva sobre Centroamérica. Es decir, bueno, ¿cuál es por qué en Centroamérica no se pueden resolver los problemas? No se avanza, se retrocede. Yo tengo una hipótesis bastante simple, lo que no significa que sea correcta, pero es mi hipótesis, que hay dos grandes factores que mientras no se resuelvan, las bases de la democracia en Centroamérica y la crisis en Centroamérica van a ser permanentes. Uno, mientras no se construyan estados democráticos, Centroamérica no hay democracia sin estado, como dicen los que saben de esto. Mientras no se construyan estados sociales que se encarguen de hacer sistemas de seguridad social, etcétera, etcétera, Centroamérica seguirá con estos problemas de incompatibilidad entre democracia y economía de mercado. Y el segundo gran tema es el modelo justamente económico. O sea, imagínense, tardó 100 años para cambiar un modelo económico. Y este nuevo modelo económico tiene 30 años. Y en 30 años ya no da más. CEPAL está hablando del agotamiento del modelo. Yo todavía no me atrevo a hablar del agotamiento. Yo lo que digo es que en estos 30 años y con la pandemia,
El modelo económico demostró sus límites insuperables. No podemos esperar más de este modelo. No da crecimiento alto, no está creciendo en base a salarios bajos, no en productividad, no genera suficientes empleos de calidad, profundiza la concentración del ingreso y riqueza. Entonces, ahí tenemos el gran reto. ¿Cómo se construye democracia sin Estado? ¿Y cómo se construye desarrollo social con modelos excluyentes? Yo creo que es una reflexión que hay que hacérsela y espero que el libro logre eso. Yo espero que sea un libro mártir, ¿no? En el sentido de que ojalá que se genere un debate académico y político sobre Centroamérica en una visión, en una perspectiva más larga, ¿no? No en una perspectiva corta, de corto plazo, porque yo creo que eso no ayuda mucho a estas alturas. Porque, y con esto termino, en este momento Centroamérica, lo cual no es necesariamente malo. Por primera vez desde los 80 y 40 años no hay recetas para Centroamérica. Nadie se atreve a dar recetas, porque la receta neoliberal fracasó y hoy no se atreve, lo que no significa que no tenga adeptos, tiene un montón, pero a los bancos ya les cuesta llegar a decir, miren, abran más la economía, reduzcan el Estado, ya no por todo lo que pasó. Pero no está eso, pero tampoco hay otras alternativas, porque la alternativa revolucionaria también ya no existe. Entonces, el reto es cómo construimos propuestas en Centroamérica que sean compatibles con una economía fuerte, sana, vigorosa, con la democracia. Ese es el gran reto de Centroamérica ahora. Y para eso necesitamos, obviamente, hacer una reflexión desde la academia. Aquí yo con Pedro lo paso diciendo, con otros ya me conocen el rollo, pero yo creo este es el tiempo de la academia en Centroamérica. El tiempo de pensar de manera distinta, de hacer reinterpretaciones nuevas de la crisis y de la región. Porque si no vamos a cometer el error mismo, tratando de resolver problemas más complicados con viejas recetas. Muchas gracias. ¿Qué hago ahora? ¿Me quedo no, para el palco? Muchas gracias, Alex. Pablo, ¿andas por ahí? Sí, aquí andamos. ¿Lo tienes tú ahí? Sí, entonces controlalo tú, vale, Pedro. Ve tú dándola. Muy bien, pues vamos a abrir un turno de coloquio. ¿Me oyen, verdad? Pues vamos a abrir un turno de coloquio. Ya tenemos una mano pedida, que es Jorge Cabrera. Bueno, déjenme, muchas gracias, Alex. Nos has dado un planteamiento muy sugerente. Vamos ahora a comentarlo. Saludo a los amigos que no he saludado al principio. Están con nosotros Hugo Beteta, Juan Alberto Fuentes, Carmen Rosa de León y muchos amigos desde Centroamérica, también colegas de la Agencia Andaluza de Cooperación, además de la comunidad universitaria y algunos funcionarios del SICA. Tengo una palabra pedida, no sé si hay alguna más y hacemos turno, pero Jorge, si abres tu... Gracias Pedro y gracias Alex por la excelente presentación. Una consulta, me gustaría conocer tu visión en cuanto a la situación actual que vive el sistema de la integración, ya que hay un nuevo gobierno en Costa Rica que tiene su propia visión. Sabemos de la situación de Nicaragua, el nuevo gobierno de Honduras, una reagrupación en los países del sur en relación a temas de la democracia, el problema del Salvador ahorita y la situación en Guatemala. Es decir, tenemos una región que está atravesando un proceso definitivamente de transformación y el diálogo político en la región está roto prácticamente. ¿Cuál es tu visión en el corto y mediano plazo del sistema de la integración centroamericana que, bueno, pese a que el diálogo político está roto, sigue funcionando en algunos otros niveles y con una fortaleza muy grande, como vos bien lo dijiste al final,
en el tema académico y de la participación de las universidades, etcétera, etcétera, pero que no llegan a trastocar ese balance de poderes en la región. Gracias, Alex, y gracias por la oportunidad. Alex, hay otra pregunta. Sí, ¿Quieres que lo gracias. hagamos? Pues Juan Alberto, adelante. Y también me pareció muy clara la exposición, muy estimulante, por cierto. Y creo que sí se va a convertir en un documento, un libro mártir, porque sí genera muchos temas de discusión. Yo tendría una pregunta tal vez un poquito académica, que es sobre la crítica al capitalismo jerárquico de Schneider como algo no aplicable a Centroamérica. Yo he acudido bastante al enfoque de capitalismo jerárquico y me parece que sí da luces para entender por lo menos a Guatemala, y voy a mencionar 5 rasgos que a mí me parecen importantes. Primero, hay una dominación de conglomerados familiares o consorcios familiares diversificados. Eso es parte de ese capitalismo que mencionaba Alex ahora, parte de esa élite, ¿no? El núcleo de esa élite. Segundo, hay relaciones laborales de subordinación total. En el caso de Guatemala, además marcadas por relaciones de racismo, pero esas relaciones de subordinación también se extienden a las relaciones con otras empresas. No es como en otros tipos de capitalismo de competencia o de cooperación. Tercero, las relaciones con la banca, y esta sí es una especificidad de Guatemala, pero la comparte con otros países de América Latina. La banca no tiene independencia, no es autónoma, no es un sector financiero aparte. La banca le pertenece a esos mismos conglomerados familiares diversificados. Es un rasgo ahí que también levanta Schneider en relación a otros países de América Latina. Cuarto, hay inversiones en el exterior importantes. Es parte de esa diversificación de portafolio que él menciona en particular. Y quinto, y esto lo mencionaba Alex, hay pocas inversiones realmente de tipo orgánico, es decir, inversiones dirigidas a lograr una transformación productiva, aumentar la competitividad. Son inversiones más bien de tipo rentista, centradas en lo inmobiliario, servicios, sectores oligopólicos donde no hay mayor competencia. Entonces, estos rasgos que tiene el capitalismo guatemalteco en particular, me parece que coinciden con el enfoque de capitalismo jerárquico de Schneider, pero quisiera saber, ¿no?, en qué otras áreas Alex plantea que puede haber divergencias. Gracias. ¿Tienes una pregunta más? Cerramos con Sí, 3, sí. que es Hugo Beteta, director de CEPAL en México y amigo nuestro. Hola, colegas, qué gustazo estar acá. Y, bueno, lanzamos el gran fracaso del libro más reciente de Alex allá en CEPAL hace unos meses. Pero bueno, en la narrativa que nos contabas, Alex, quisiera ver si nos puedes comentar cómo hay 2 eventos como que me parecen que podríamos profundizar más en la narrativa, que es todo el tema de los acuerdos de paz en Guatemala y en El Salvador, que ahora pues, han surgido interpretaciones recientes de cómo en realidad consolidaron digamos, la profundización del neoliberalismo, especialmente en El Salvador, pero también en Guatemala. Y tus reflexiones sobre el TLC. Por supuesto, sabemos que todas las expectativas de creación de empleo y crecimiento pues no se cumplieron, pero como instrumento hegemónico de los Estados Unidos. Si puedes comentar un poco más en eso, que fueron hitos tal vez más importantes en el norte de Centroamérica que en el resto, pero al final hitos muy importantes. De hecho, tú participaste en los acuerdos de paz en Guatemala. Y también el tema del rol, el papel tutelar sobre las democracias que ha tenido las Fuerzas Armadas, que lo mencionaste, digamos, de pasada en El Salvador, pero han sido, creo yo, actores poco comprendidos en general en las transiciones de Centroamérica, y que han tenido también episodios de autonomía con respecto a las élites
y a Estados Unidos, pero solo para enriquecer el debate, si nos puedes comentar sobre estos episodios, digamos, del TLCAN y los acuerdos de paz en esta narrativa y el rol de las Fuerzas Armadas. Y con lo del capitalismo jerárquico, pues también yo tengo todos los capitalismos son jerárquicos. Es difícil no pensar en un capitalismo jerárquico, pero creo yo que especialmente este tipo de inversiones rentistas de low hanging fruits, ausentes de innovación, han sido, creo que, un tema bastante dominante en las élites centroamericanas que crean estas low hanging fruits por su dominación con el Estado. Pero no muy estimulante el encuentro, Alex, y espero que podamos replicarlo aquí en México muy pronto. Saludos. Tenemos una pregunta más, pero quizás Sí, contestas a esta pues- ronda. Pues Carmen Rosa, enseguida abrimos otro turno. Bueno, se le acumulan las preguntas profundas a Alex. Bueno, no, le agradezco, además de eso se trata, ¿no? Obviamente, adelanto, no tengo las respuestas, pero tengo mi posición, que es algo. Vamos a ver con Jorge. Estamos haciendo ahora justamente con algunos de los colegas, con Juan Alberto, con Hugo, aquí con Pedro, desde la universidad, algunos seminarios sobre temas de Centroamérica, sobre la integración definitivamente. Y estamos reflexionando sobre ese tema, ya de hecho mañana hay uno más, y, y creo que hay una coincidencia académica al menos, de que a nivel político, el proceso de integración centroamericana y el SICA, porque hay que distinguir, ¿no?, del proceso real y el SICA de la institucionalidad, están en su peor momento desde hace tiempo, ¿no? Efectivamente, como vos decís, no hay diálogo político, no hay secretario general, pero el problema venía, eso yo creo que es la expresión máxima, el problema del SICA venía desde hace rato. No funciona la institucionalidad tal y como está planteada desde hace rato, ¿no? El hecho de que la máxima jefatura del SICA sean los presidentes en sus reuniones semestrales, creo que eso francamente no funciona, pero políticamente yo creo que sí está en su peor momento. Y viéndolo de lado, viéndolo en perspectiva, yo sí creo que es el momento de hacer por lo menos de plantear desde el mundo académico, y eso lo hemos discutido, una propuesta de transformación del SICA. Porque yo ahí sí tengo, y de hecho ahí con, con Hugo, sabe, en la última, una consultoría que hice para CEPAL en los últimos 3 meses del año pasado, tocaba ese tema. Y mi hipótesis es que el proceso de integración centroamericana fue pensado históricamente como un instrumento para el desarrollo, ¿no? Y con una particularidad con el resto de América Latina, es que la industrialización en América Latina se hizo a nivel nacional, cada país la hizo desde el Estado, si se quiere, y ningún país, a solo Centroamérica, recurrió a la integración como el instrumento para industrializarse. O sea, en Centroamérica, al menos originalmente, había una decisión explícita de decir, la integración centroamericana es un instrumento para industrializar y por lo tanto es un instrumento de desarrollo. Lo que fue concebida como un instrumento transformador. Esta dimensión transformadora, en mi opinión, se ha perdido absolutamente. En los últimos, ya sea por los tratados de libre comercio, ya sea por la globalización, ya sea por el tipo de gobierno, lo que uno puede sumar un montón de cosas, pero lo cierto es que, en mi opinión, la integración centroamericana actual es exitosa en comercio, obviamente comercial, y en otras 2 o 3 cosas más, pero en lugar de transformar, es parte del status quo. Es una integración que funciona para este nuevo tipo de capitalismo. Y en lugar de transformarlo, lo que hace es fortalecer las debilidades, es decir, esta integración en términos de desigualdad, cuando se le pase la lupa, vamos a ver que esta integración está contribuyendo a la desigualdad. Muchísimo. Las grandes beneficiadoras de este proceso son las élites económicas. Y ahí el BESI, cuando con Juan Alberto estábamos, yo estaba en el gobierno, coincidimos, por lo menos yo daba una pelea, y Juan Alberto una pelea de cambiar
al BESIE para lo que era, que es un BESIE, ponerlo en función de una integración, pero participativa, no elitista. Entonces, yo sí creo que es el momento para reflexionar sobre, primero, metodológicamente, sobre el papel de la integración en el desarrollo y después, cómo la institucionalidad del SICA se renueva, se transforma para adaptarla a esa nueva integración. Y lo que hemos estado haciendo últimamente, yo creo que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, la institucionalidad no se puede arreglar por la institucionalidad misma. Es decir, porque ahorita, por ejemplo, se podría pensar, bueno, pero es el tiempo, ¿no? Hay que cambiar. Por supuesto, hay que cambiar la institucionalidad. Pero mientras no haya un cambio estratégico del rol de la integración al desarrollo, esta institucionalidad va a quedar suelta. Y en ese sentido, creo que hay posibilidades y buenas para hacerlo. Ahora, ¿por qué es que siempre el comercio sigue aumentando cada mes y cada año? En realidad eso tiene poco que ver con la integración institucional, eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Es decir, en Centroamérica son de los países y la economía del mundo más integradas. Y con SICA o sin SICA, quienes están integrando la integración son las grandes empresas transnacionales y las élites centroamericanas. Es decir, hay una integración real que no pasa por los gobiernos siquiera, sino que responde a la realidad de demanda y oferta regionales. Y eso es bueno. Sobre eso hay que construir. Pero ahora asociar integración a comercio nada más, solo ese cambio, solo esa asociación creo que refleja la pérdida de rumbo que ha tenido la integración centroamericana en los últimos 30 años. Y paso, obviamente va a salir un documento pronto que lo podemos ver, pero paso rápidamente a la pregunta de Juan Alberto, que esa vamos a tener que platicarla con mucho tiempo. Uno de los temas que me ayudó a meterme en este libro es ese pedido que me hicieron y ese artículo que hice sobre Guatemala, contestando la pregunta, ¿hay capitalismo jerárquico en Guatemala o no? Y así es el título del artículo que va a aparecer en el dossier. Mi respuesta es que el enfoque de Snyder y de otros es incompleto. No es que es incorrecto, sino que es incompleto. Que el enfoque de Snyder para Guatemala, para la Guatemala de hoy, sí, para la Guatemala de los 90 en adelante, sí coincide mucho y coincido con lo que dice Juan Alberto, ¿no? Se dan muchos de los elementos que hay. Pero en su libro, en sus artículos sobre el capitalismo jerárquico, él no se refiere a la Centroamérica de los 90. Él mete a Centroamérica en la gran bolsa que dice toda América Latina tiene capitalismo jerárquico. Y el periodo que él está pensando, y él dice en el mismo artículo, en realidad Centroamérica no lo he estudiado mucho. Mi análisis tiene más que ver con los países grandes, dice él, no con Centroamérica. Y paradójicamente, me gustó, casi la única fuente que cita para las élites en el artículo de él es mi libro del 2005, donde dice, en Centroamérica parece ser que está ocurriendo lo que está pasando en el resto de las élites transnacionales, y cita mi libro. Pero lo que yo digo es que antes de los 80 en adelante, su análisis no es correcto. No es correcto porque, porque él hace su análisis del capitalismo jerárquico, insisto, en base a las economías grandes. Y él lo dice, y no en base a las economías pequeñas. Por ejemplo, dos diferencias. Él dice, desde los 50 en América Latina, el principal agente económico son las transnacionales. Eso es cierto para el resto de América Latina, pero no para Centroamérica. No es que no hayan ido. Otra cosa que él dice con respecto al sector laboral, todas sabemos una de las hipótesis fuertes de él, ¿no? Que la desorganización del sector laboral, la falta de unidad, tiene que ver también con su poder con los empresarios, etcétera, etcétera. Yo digo, en Guatemala en realidad esa es pura teoría. En Guatemala la falta de unidad del sector laboral y su falta de visión y su falta de lucha, digamos, de términos como él lo plantea, no tiene que ver con hegemonías, sino que tiene que ver con el rol del Estado. Desde el 54 en adelante simplemente lo proscribieron al sector laboral.
Y eso no es capitalismo jerárquico, esa es otra cosa. Entonces, para resumir, lo que yo hago en el artículo es decir, el análisis es correcto sobre capitalismo jerárquico, pega más de los 90 en adelante. Pero hacia atrás, Centroamérica no lo podemos meter en esa definición de capitalismo jerárquico de los grandes países porque no funciona así. La industrialización, él plantea que la industrialización en los grandes países ya estaba dominada por las grandes empresas transnacionales en los 50 en América Latina y que de ahí viene el capitalismo jerárquico. Y digo, no, eso está bien para los grandes, pero para Centroamérica no. Entonces, mi análisis es ese, ¿no? Tratar de contrastar, decir, hagamos la diferencia en términos históricos. Y es ahí donde yo llego, esto es incompleto y necesitamos una nueva narrativa sobre el capitalismo centroamericano. En ese momento yo no había hecho el libro, pero me ayudó muchísimo, por lo menos para empaparme con toda la literatura. Y eso creo que fue bueno. Y la pregunta de Hugo Beteta es fundamental, ¿no? Yo creo que tampoco el tema de los militares, ahorita yo estoy trabajando aquí en un artículo sobre la crisis en Centroamérica actual, que ojalá que con algunos de ustedes lo veamos pronto. Y uno de los grandes problemas de Guatemala, sobre todo, y ahora de El Salvador, es justamente el rol de los ejércitos, ¿no? Yo sostengo que en el caso de Guatemala, el deterioro democrático de Guatemala en los últimos 3 años, aunque ya venía obviamente y es viejo, en Guatemala siempre la democracia ha sido más frágil que con algunos de sus vecinos, sin duda que con El Salvador. ¿Y por qué? Básicamente porque a diferencia de El Salvador, donde los acuerdos de paz, habían 2 fuerzas poderosas que empataron la guerra y hicieron reformas sustantivas en la parte política. Por ejemplo, la reforma del ejército en El Salvador es un modelo en el mundo que se logró reformar, modernizar y someterlo al poder civil. En Guatemala eso nunca pasó. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿verdad? Que en Minugua, que yo estoy en Naciones Unidas en Guatemala, que era la misión de paz, enfrente teníamos una casa del ejército que nos espiaba, en plena paz. Pero el ejército nunca perdió en Guatemala y eso hace entonces que hay importante. Ahora, en el estudio del capitalismo me sirvió mucho a mí estudiar los trabajos de los sociólogos y de politólogos para romper una hipótesis muy simplista que hay en Centroamérica. Y a mí sí me ayudó mucho. Y es decir, las élites económicas siempre han mandado inclusive en gobiernos militares. Eso es cierto, pero hay que relativizarlo. Como dice, hay estudios serios que dicen, aún Hernández Martínez o en Guatemala, los dictadores siempre tuvieron un nivel, y los militares, un espacio de autonomía muy fuerte. Y hay estudios que dicen, cuando en algunos momentos se puso a escoger entre los intereses de la élite económica y los intereses de los militares, ellos ponían los intereses de los militares y en esos casos perdían las élites. En ese sentido, este estudio creo que hay muy maniqueo, ¿no? Porque ahí hay 2 hipótesis. Uno, que los militares controlan todo y mandan siempre porque tienen las armas, cosa que no es cierta. Digo, tienen las armas, pero que no es cierto que siempre manden. Y otro es que las élites económicas siempre tuvieron el control. Yo creo que en los 90 en adelante en Centroamérica es distinto. El caso de Honduras es otro caso interesante, ¿no? O sea, en el libro lo que sale es que Honduras tuvo menos problemas de concentración del ingreso de la tierra y etcétera, en parte por el rol progresista de los militares en los 70, que hicieron reformas agrarias. Entonces, creo yo que es un tema complicado. Ahora en El Salvador el problema justamente es que ahora la subordinación civil se perdió, ¿no? Y entonces hoy tenemos, digo, no la institucionalidad. Entonces ahí sí creo yo que este es un tema de los preocupantes que hay hacia adelante. Y con respecto al TLC, rápidamente, yo sostengo de que el TLC es parte de la estrategia de la globalización mundial, internacional. Y por lo tanto, a Centroamérica esa dimensión viene de fuera, viene comprada de afuera, era la moda. Y obviamente hay TLC como el de Estados Unidos. Y en ese sentido hay que verlo desde otra perspectiva, como parte de un modelo de acumulación global, como bien dice Robinson en su libro, ¿no?
Pero yo sí creo que el modelo, el TLC con Estados Unidos, en términos prácticos, digo económicos, los impactos, si uno quiere, dependiendo de los países, no han sido como se pensaban, ¿no? En términos de exportaciones, etcétera, etcétera. Pero en términos políticos, el TLC fue uno de los grandes instrumentos para montar el modelo neoliberal en Centroamérica. Yo recuerdo un ministro en El Salvador, anterior a nuestro, que me decía, Alex, nosotros dejamos amarrada la economía salvadoreña para que nadie la pueda cambiar en el futuro. No importa que sean gobiernos comunistas o de izquierda. Yo le decía, ¿cuáles son? Me decía, 1, la dolarización, y 2, el tratado con Estados Unidos. Eso no se puede deshacer, eso queda amarrado. Bueno, vamos a ver si en el futuro, pero lo que digo es que fueron instrumentos pensados no solo para ver su parte económica, sino que pensados desde un esquema mucho más grande de transformación de un modelo económico internacional. En ese sentido, y yo sí creo que lo que sí es, con esto termino, lo que dijo Volmer Thomas, ¿no? En la reunión que tuvimos con el Grupo de Europa para Centroamérica hace 2 años, él dijo, en realidad, la integración dejó de existir a partir de que entró el TLC con Estados Unidos en Centroamérica. Se refería a esta integración de lo que estamos hablando, ¿no? Como visión transformadora. Pero obviamente aquí hay que discutir mucho más. Gracias. Bien, y ya vamos regular de tiempo, pero tenemos una pregunta de Carmen Rosa y no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Bueno. Pues Carmen Rosa, adelante. Bueno, estuvo bien que hablaran los economistas antes porque yo quería entrar al tema justamente por el lado, digamos, yo estoy aquí en Madrid para defender mi tesis de doctorado y precisamente se llama del Estado paralelo al Estado capturado. Y ahí logro hacer la distinción académica, digamos, entre lo que es un Estado paralelo donde justamente confluyen las oligarquías guatemaltecas y el estamento militar, que son aliados, no son subordinados, son aliados y han sido financiados incluso los militares por las oligarquías para defender precisamente, por eso me parece muy interesante la conexión con el trabajo de Alex, para defender el tipo de modelo de Estado que tenemos, ¿verdad? Porque no es un Estado fallido, no es un Estado débil, es un Estado que le sirve a un modelo económico que ha sido diseñado desde la época de la colonia. Y que precisamente ese agotamiento, o sea, la utilización del Estado ha sido en base a la debilidad de las instituciones. Pero entonces lo que la CICIG nos demostró fue que precisamente esa debilidad institucional permitió el ingreso de nuevos capitales y nuevos actores como el crimen organizado, y actores que viven de los recursos del Estado, que es todo el estamento político que ahora tenemos, y que juntos, pues, evidentemente expulsan a la CICIG, pero lo que me parece interesante no me parece interesante, lo que estamos viendo hoy día es que siguen siendo rentistas, efectivamente, como dice Alex, pero que ahora las rentas provienen no de la tierra, pero sí de la migración, porque ellos no han cambiado el modelo digamos, de acumulación en base al consumo, que es lo que se desarrolló en los últimos años. Y las remesas familiares, las remesas de Estados Unidos permiten que ellos sigan acumulando capital en base a la expulsión de personas hacia Estados Unidos. Entonces es un modelo perfecto porque la expulsión hace que no haya una protesta social, que la olla de presión nunca se presiona porque la gente prefiere irse a Estados Unidos en lugar de protestar por unas políticas de inversión, y ellos siguen acumulando capital como hicieron también durante la guerra. Y sí, lo que preocupa es que entonces para defender ese modelo están acabando con las instituciones, porque el modelo lo están defendiendo en base a volver a restaurar el modelo de Estado previo a los acuerdos de paz. Entonces empezaron por desconocer las metas de los acuerdos de paz, cerraron la institucionalidad de la paz,
Ahora tenemos, o sea, se dieron cuenta con la Comisión Internacional contra la Impunidad que la justicia era el mecanismo, el sistema de justicia era el mecanismo para perseguir, digamos, el Estado corrupto y capturado, y entonces ahora capturan el modelo de justicia también, entonces, capturan los modelos bueno, en El Salvador, el modelo de los rectores de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, están defendiendo a toda costa un modelo que se está cayendo, pero para defenderlo estamos volviendo a el Estado paralelo con los militares dentro del Estado, pero lo más irónico es que el ejército entró, o digamos, el estamento militar entra a través de todas las transformaciones que hicimos en los acuerdos de paz para lograr el control civil sobre el ejército. Es decir, están utilizando los mismos mecanismos institucionales y están dentro del Estado totalmente legalizados, y están además a través de las elecciones, pues en alianza, o sea, tal vez ya solo para terminar, que en esta última etapa tienen como socios también a otros actores como el crimen organizado, con lo cual empieza a complejizarse la posibilidad de una salida, ¿verdad? Creo que tenemos mucho tiempo para hablar de esto y me encantaría, pero solo quería dejar eso sobre la mesa. Gracias. No, te agradezco y qué interesante la tesis. Creo que, vamos a ver, con este tema del Estado, creo que tenemos que hacer una reflexión sustantiva los próximos tiempos a nivel académico, porque por ahí pasa cualquier discusión sobre alternativas en Centroamérica en el futuro. El tipo de democracia, como tú lo has dicho, pero también pasa el tipo de economía. Y aquí es una gran tragedia, ¿no? Porque en los últimos 30 años justamente se decía, hay que discutir la economía, pero sin el Estado. Y entonces ahora, bueno, estamos en otros tiempos, pero yo sí creo que ahí hay un tema importante. Hace poco estuvimos hablando un rato aquí con Pedro, con Sergio Ramírez, y justamente, ¿no? Sobre Centroamérica, y estábamos hablando sobre, obviamente, la utilización del Estado por los regímenes políticos en Centroamérica en la actualidad. Y yo creo que es importante, porque independientemente de cuál sea el régimen político que estemos viendo ahorita, obviamente ya sabemos que hay varios, mucho de lo que está haciendo cada régimen político es quién controla el Estado. O sea, y estamos volviendo en ese sentido a épocas pasadas. Si el Estado, el que controla el Estado, absolutamente, tiene el poder absoluto, en cierto modo. Y eso es interesante porque entonces, en este momento, en toda Centroamérica, los regímenes políticos están en función mucho de cómo se está queriendo controlar el Estado y qué tipo de Estado hay. Menos autónomo, más autónomo, con menos capacidades, con más capacidades, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema, y en eso es el tema de las élites. Es decir, si una cosa interesante hay que estudiar ahora en Centroamérica, los regímenes políticos autárquicos que están surgiendo y dictatoriales en la región, las élites económicas, por lo menos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y en Nicaragua, en realidad hoy están perdiendo bastante políticamente. Porque están subordinadas a un poder del Estado absoluto. De nuevo, ¿no? Surge esta relación entre élites, Estado, control del Estado y la economía, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho camino para andar y, bueno, por supuesto, creo que se trata de continuar. Gracias a todos y todas. Creo que ya estamos en el tiempo y ojalá que nos podamos ver pronto. Muy bien, muchas gracias, Alex, por lo que ha sido una sesión muy motivadora. Quiero agradecerle también a Marilú Ortega, directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, que nos haya acompañado esta tarde, y por supuesto a todos ustedes los que han participado y han estado presentes vía virtual en el seminario. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes y buena mañana.